Hola, buenos días, buenos días, buenas tardes, depende de cuando veáis este espacio. Ya estamos aquí de nuevo en nuestro espacio tiempo real de comentario de mercados, nuestro espacio en vídeo. Sabéis que cada día durante la sesión semanal pues tenemos nuestro espacio correspondiente en audio, nuestro podcast Pulso de Mercados, en el cual seguimos más en directo pues la evolución de todos los mercados, y cuando llegamos al fin de semana nos gusta siempre hacer un análisis más amplio y con más perspectiva sobre lo que sucede en el mercado. Recordad también que esto no es un programa especial que hacemos nosotros para colgarlo en YouTube, sino que realmente lo que hacemos es visualizar o que vosotros veáis nuestra rutina como traders. Esto es una actividad absolutamente fundamental en nuestra rutina como traders, el vigilar el mercado y pues estar encima de él. Por mucho que algunos digan que ser trader es trabajar 2 horas al día, pues esto no es verdad, es incluso trabajar los fines de semana. Por lo tanto, no es tan bonito a veces todo como parece. Vamos a empezar el espacio de hoy y, como siempre, vamos a ver un sumario donde pues bueno, vamos a comentar varios de los hitos destacados de esta semana, y vamos a pasar luego directamente a analizar los gráficos del mercado de divisas, y como siempre pues echaremos un vistazo al Bitcoin a ver cómo evoluciona. Hoy también tenemos dos extras, dos truquillos, sobre todo un truquillo especialmente que a nosotros tenemos especial interés en mostraroslo, porque creemos que expresa muy bien la forma de operar que hay que tener según nuestro criterio en mercado de divisas, y además demuestra pues que realmente la experiencia y el seguir los mercados repetidamente tiene su recompensa, algo que para nosotros es muy importante. Vamos ya a empezar con el sumario de esta semana. Nuestro resumen semanal, como siempre. La semana empezaba pues con un IPC anual del Reino Unido por debajo de lo esperado. Quedaba 2 décimas por debajo del pronóstico, creo que eran un 2,4. Y pues seguimos con esa tendencia ligeramente descendente en los datos de IPC anualizados del Reino Unido. Todo esto pues se mezcla con ese gigantesco cóctel que es el Brexit, y con toda la implicación que está teniendo el Brexit en la economía británica. Hoy mismo había pues otra manifestación pidiendo, otra vez solicitando que hubiera un nuevo referéndum sobre el Brexit, ¿no? Además está pendiente todo de un acuerdo para la salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea, que parece que no llega. Nuestra sensación es que va a llegar, pero en el último suspiro, ¿no? Como siempre pasan con todas las negociaciones en Europa. Pero bueno, ahora mismo el peligro es real y los mercados pues se resienten de ello, y no solo los mercados, ¿no? Parece que también pues ha bajado un poco el impulso, la fuerza que tenía la economía británica. Posteriormente pues tenemos también datos del Consejo Europeo, un Consejo Europeo que se iniciaba el miércoles. La fecha está mal, tiene que ser, si no recuerdo mal, pues el miércoles 18, 17, el mismo 17 teníamos la primera jornada del Consejo Europeo. El jueves tuvimos la segunda, con dos temas principales sobre la mesa: la negociación por el Brexit, que sigue sin cerrarse, como hemos comentado, algo que está añadiendo presión pues a los mercados y a los cruces del euro y de la libra, y los presupuestos de Italia, que retan directamente la política de austeridad presupuestaria pues proclamada por Bruselas, por la Unión Europea. Por lo tanto, la Unión Europea en estos momentos tiene estos dos grandes frentes. Con este escenario es en el que pues empezábamos la semana. Una semana que vamos a empezar por el principio, como siempre. Pues ha sido una semana en ciertos pares un poco compleja. De hecho, lo primero, los que seguís nuestra operativa diaria, vamos a mostraroslo también. Vamos a ver, os lo vamos a mostrar. Tenemos aquí un gráfico que veremos luego, pero lo que nos interesa mostraros es esto. Lo que os decía, los que seguís nuestra operativa diaria, ya lo sabéis. Los que no, pues os vamos a contar ahora en un minuto realmente cómo hemos desarrollado la operativa pues de esta semana. Vamos a ver
hemos entrado en nuestra zona de usuarios registrados en nuestra plataforma Trading Desktop. Dentro de esta plataforma, pues como siempre os hemos contado, pues tenemos varias herramientas que son las que utilizamos nosotros para nuestro trading, información pues un poco con más profunda, más detallada de nuestra operativa para los que nos quieran seguir. Si queréis seguirnos en Trading Desktop, solo os tenéis que registrar, no tiene ningún coste. Lo que aquí damos es información un poco más profunda sobre nuestra operativa para quienes realmente estén interesados en seguirla, ¿no? Si no, podéis seguir toda nuestra información a través de nuestra web pública, digamos. Una de las cosas en las que nosotros trabajamos es nuestro monitor de mercado, que es este cuadro de aquí. Aquí podéis ver realmente cómo estamos trabajando en tiempo real con cada uno de los cruces, y veis como aquí pues hemos tenido el euro dólar inactivo por los presupuestos italianos. No hemos operado en euro dólar durante toda la semana. ¿Y el por qué? Porque bueno, preveíamos que podía haber una cierta inestabilidad en este cruce y por lo tanto pues hemos obviado la operativa. Podríamos haber entrado, o al final nos ha dejado una semana con una clara tendencia, un claro movimiento que podríamos haber aprovechado, es cierto, pero bueno, no siempre, digamos, se acierta. Preferimos controlar siempre y pues restringir el riesgo lo máximo posible. Prometheus, que es el sistema que nosotros utilizamos para operar con divisas, es un sistema tendencial y es un sistema que prácticamente lo único que necesita es que haya un claro movimiento durante toda la sesión semanal, porque es capaz de aprovechar ese movimiento. No sé si en este caso hubiera sido así, pero bueno, existía esa posibilidad. De todas formas, ya os digo, no hemos operado en euro dólar. Un euro dólar que ha cerrado a 1.1515 con una fuerte reacción a finales de semana, seguramente provocada por alguna declaración respecto o al Brexit o al tema de los presupuestos italianos, seguramente respecto al Brexit, que vemos cómo pues ha deshecho gran parte del camino realizado durante toda la semana en esa tendencia bajista que le llegó a tocar un mínimo de 1.1433. Visto desde largo plazo, pues nos deja una nueva vela bajista envuelta en la vela anterior, por lo tanto no ha roto los mínimos de la semana anterior, que son 1.1432, es decir, prácticamente lo ha clavado. Eso indica quizás pues que hay cierta resistencia a que haya nuevos descensos, sería positivo por lo tanto para los alcistas, pero la vela que nos deja una vela también un poco de indecisión. Por tanto, habrá que ver la evolución en las semanas futuras, que dependerá mucho de lo que pase con los presupuestos italianos y evidentemente también va a depender de las negociaciones, cómo evolucionen las negociaciones con el Brexit. A medio largo plazo, puntos de referencia, claramente el 1.1681 y el 1.1729. Mientras no rompa estos niveles, tenemos un claro posicionamiento bajista en el medio largo plazo. En el corto plazo ahora mismo nos deja una zona de indecisión, estamos en una zona de indecisión técnica y veremos cómo se desenvuelve. Mientras no rompa al alza este nivel, veamos si nos canta aquí el nivel de 1.1529, pues seguiremos teniendo una tendencia alcista, en principio bajista, en el corto plazo. Esto es lo que respecta al euro dólar. Vamos con la libra dólar. La libra dólar, que como podéis ver aquí, sí que la hemos operado. Una libra dólar que tenía definidos dos hitos claros durante la semana. El primer hito era el IPC anualizado, que es lo que hemos visto en nuestro sumario. Y el segundo era una conferencia en el Club Económico, me parece, de Nueva York, o el Club de Economistas de Nueva York, no recuerdo exactamente la denominación de la institución, pero era una conferencia que daba James Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra. Veis que aquí hubo una oscilación durante ese periodo, durante esa franja horaria. Esto demuestra una vez más la importancia que tiene tener presente el calendario. En el mercado de divisas es fundamental tener presente el calendario y tomar siempre precauciones para evitar posibles sobresaltos. Vemos aquí que en líneas generales el movimiento que hemos visto que se ha desarrollado durante esta sesión semanal ha sido un movimiento bajista. Un movimiento bajista que sobre todo se ha mostrado con más virulencia, con más fuerza, después de conocer los datos del IPC anualizado del Reino Unido, que daban un 0,2% por debajo de estimaciones, y además después de ver un rechazo
en esa zona de 1.3190, que es una zona en el medio largo plazo de fuerte resistencia, como podemos ver aquí. Solo un apunte, y es cuando hablamos de zonas de resistencia, cuando hablamos de zonas de soporte y por extensión, cuando hablamos de cualquier concepto de análisis técnico, al final lo que venimos a reflejar es un tema meramente estadístico. El análisis técnico lo único que refleja son pues condicionamientos o hechos estadísticos, es decir, cuando algo pues se sale, digamos, de lo normal o de lo que es normal en un periodo, en una franja determinada. Ese 1.3190 no lo hemos puesto nosotros porque sí, lo ponemos porque realmente es un valor medio de consenso, un valor ponderado dentro de gráficos de medio largo plazo. Un valor donde se mueve el precio si hacemos una media, ¿vale? Entonces cogemos ese valor de referencia y, como podéis ver, realmente son referencias que, bueno, pues que no quiera creer en esto que no crea, pero son referencias que normalmente tienen su efecto en el mercado. Tienen su efecto en el mercado, como podemos ver aquí y aquí. Es decir, no es una casualidad, ¿vale? Porque al final lo que nosotros estamos expresando con estos indicadores son datos estadísticos del mercado, es decir, hasta qué nivel el precio se ha desarrollado, se ha movido en una franja determinada de tiempo. Nosotros lo interpretamos así y vemos que estas zonas son zonas, cuando el precio está por debajo, de alta resistencia, por lo tanto las tenemos en cuenta. Esta zona es esta cotización de aquí. La demostración está una vez más esta semana, en la cual iniciamos la semana por debajo de este nivel, intentamos romper este nivel, pero el par no aguantó, se negoció durante prácticamente un día, una jornada, justo encima de la zona de 1.3190 y le bastó el dato del IPC por debajo de las previsiones para desplomarse y alejarse de esta zona de 1.3190 y dejarla de nuevo como zona de resistencia. No solo se conformó con eso el par, sino que sus zonas de soporte las perforó, hizo un pullback de confirmación y a partir de ahí desarrolló una tendencia bajista. Es justo en este momento, después de todas estas confirmaciones, cuando Prometheus decide entrar y entra en esta zona de aquí, con un fuerte momento bajista, con todos los condicionamientos a favor, sin ninguna garantía de éxito, evidentemente, pero con una mayoría de condicionamientos a favor. Y consigue pues una operación positiva, sobre todo en estas dos primeras fases, como podéis ver aquí. Otra cosa a observar, vemos cómo hay un primer cierre, un segundo cierre, porque ya se detecta una cierta debilidad, y a partir de aquí veis cómo el par no sigue descendiendo. El par empieza ligeramente a remontar. Por tanto, Prometheus acierta aquí una vez más y más del 60% de la posición la cierra entre estos dos precios. Y lo que queda ya es marginal, ¿no? La parte que queda es marginal. Este cierre lo comentaremos luego porque es un cierre un poco especial y lo vamos a comentar, ¿vale? Porque también merece, creo, un comentario especial, porque define también una de las estrategias que nosotros utilizamos para optimizar más nuestra operativa. En el largo plazo que tenemos, pues tenemos un largo plazo donde, insistimos, tenemos esas zonas de resistencia. Ahora mismo es 1.3177, ya ha bajado porque esta media que vemos aquí evidentemente se va moviendo con la cotización. Conforme va descendiendo la cotización también nos baja la media, 1.3177, y la zona superior, la media superior de 1.3277. Estas son las zonas de referencia para esta tendencia bajista actual en el medio largo plazo. Mientras no rompa estas dos zonas, seguimos teniendo un movimiento bajista en el medio y largo plazo. Más allá ya se encuentra pues nuestra zona de 1.3869. Para nosotros que operamos en un intradía un poco largo, digámoslo así, en gráficos de cuarto de hora, en un gráfico como este, que es gráfico semanal, las medias que realmente son importantes son las de 25 y 50 periodos, porque son las medias que más vamos a utilizar. No quiere decir que las medias superiores no sean importantes, claro que lo son, y cuando tocan aquí es un momento importantísimo. Es un momento importantísimo, más que cuando perfora esta zona, evidentemente, pero se da en muchas menos ocasiones, ¿no? Por un tema estadístico y de probabilidad. Por tanto, con las medias con las que más vamos a trabajar van a ser con las medias rápidas, con estas medias de aquí. Insisto, cuando toca las medias de aquí, perfora las medias de aquí, ya es un hecho muy significativo
en el gráfico semanal. En cambio, en los gráficos de corto plazo, las medias de referencia que usamos para trazar y tener niveles técnicos auténticamente potentes y capaces de cambiar el sentido del precio en un momento dado, en un momento de la sesión, son las medias largas. Porque aquí, evidentemente, estas medias están muy cerca del precio y nos sirven de referencia para otros temas, ¿vale? Que, bueno, en futuras formaciones seguramente vamos a explicar. Ya sería destripar por completo la estrategia. Pero tener en cuenta que las medias de referencia para saber el momento en el cual nos encontramos y la dirección que tiene el mercado, en este caso son las medias largas. Aquí serían las medias cortas. Bueno, como decíamos, en el largo plazo tenemos una clara figura de rechazo de nuevo en esta zona de resistencia, principalmente la zona de 1.3268, y por tanto seguimos teniendo una tendencia bajista en la libra dólar en estos momentos. Vamos con el dólar yen, un dólar yen que se vende a 112,53 al cierre de esta sesión semanal. Una figura que nos deja esta semana el dólar yen, con una operación que hemos tenido positiva con poco margen, pero que Prometheus consiguió gestionar y salvar correctamente. Después de ver ese potente rechazo aquí y esperar a que hubiera una nueva caída, Prometheus al final se decide a cerrar en este punto, salvando los muebles, digamos, y bueno, cerrando una posición en positivo, aunque lo podía haber cerrado con más beneficio, pero la cierra en positivo. Vemos que esto además se enmarca dentro del inicio de un rebote técnico, un rebote que deshace o que viene a finalizar pues la potente tendencia bajista iniciada la semana anterior. Por lo tanto, queda vivo este mínimo aquí de 111,64. A partir de aquí vemos una remontada del precio, una revalorización del dólar en este cruce. Perfora la primera directriz o la segunda directriz del movimiento bajista con 112,025 y se va a buscar la directriz del movimiento. Vemos aquí cómo la perfora en un momento dado, vuelve a realizar el pullback, pierde ese nivel y acaba cerrando por encima, o bueno, justo encima de este precio, justo encima de la zona de control, de esta zona técnica importante, y nos deja además este mínimo de aquí. ¿Pronóstico para la semana que viene? Pues indeciso a 100%, porque como podéis ver aquí no os puedo dar una referencia clara de lo que va a hacer, al menos inicialmente. Sí que os digo que como aguante este nivel de 112,47, pues podemos ver nuevas alzas, eso parece claro. Si pierde la zona de 112,39, veremos seguramente testeos de este nivel mínimo de 112,03. Más o menos ese sería en el corto plazo, y a una jornada vista, la jornada del lunes o la jornada del domingo lunes, pues es lo que podríamos acabar viendo en este par. Fijaos que siempre trazamos escenarios, nunca intentamos averiguar qué va a pasar. Yo trazo escenarios y en función de los escenarios actuaré y trabajaré. No me importa si sube o baja. Lo que yo quiero es que en el momento que suba o en el momento que baje, tener muy claro lo que voy a hacer y tener muy claro mis objetivos. Eso es lo principal para un trader. En el caso del gráfico semanal, pues tenemos un dólar yen en clara tendencia alcista. Zonas de soporte 110,79, 111,27. Mientras no toque estas zonas, podemos estar tranquilos y en el medio y largo plazo tenemos un sesgo claramente alcista. Vamos ahora con el dólar australiano. Un dólar australiano que ha sido un auténtico dolor de cabeza durante esta semana, como podéis ver aquí. Rango muy estrecho del dólar australiano. Un bull ratio muy estrecho de 0,2. Si nos vamos de nuevo a nuestro monitor de mercado, vamos a ver, 0,3 es el bull ratio del dólar australiano. Por tanto, estamos con un bull ratio más bajo de lo normal. ¿Qué es el bull ratio? Una historia muy larga de explicar, ¿vale? Para este espacio. Vamos a hacer una formación específica de esto y os vamos a explicar realmente cómo trabajamos con estos datos. Para que lo sepáis, nosotros trabajamos siempre con volatilidad y condicionamos todo a la volatilidad del mercado. Por tanto, es un dato muy importante que hay que tener en cuenta y hay que saberlo trabajar. Quedaos con que ahora mismo este bull ratio tendría que ser 0,3 y es 0,2. Eso indica que tenemos una volatilidad más baja de lo normal, como podéis ver aquí. ¿Esto qué implica? Pues nos ha implicado varias señales falsas con el dólar australiano.
Prometheus estaba intentando pues abrir posiciones a largo y no ha habido manera, siempre ha fallado. Esto puede suceder. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Pues que cuando falle, las pérdidas pues sean mínimas. Aquí hemos salvado la mitad de la posición, ¿vale? Pero que las pérdidas sean mínimas, eso es lo realmente importante. Pronóstico totalmente indeciso con el dólar australiano. Si nos vamos más allá, podemos ver cómo el dólar australiano, pues ahora mismo lo tenemos en una posición, en un posicionamiento bajista en este corto plazo, pero pues muy poco margen. Veremos cómo se concentran todas las medias aquí. Eso quiere decir que lleva plano ya varios días. Como vemos aquí se está aplanando el par después de esta fuerte caída que tuvo durante las semanas anteriores. Por lo tanto, ahora mismo ha entrado en una zona fuerte de indecisión y no sabemos lo que va a hacer. Vemos aquí además que las zonas de consenso, las zonas de control están en 71,21, por lo tanto justo encima. No hay pronóstico claro para el dólar australiano durante la semana que viene, pero mientras no salga de esta maraña que vemos aquí, pues poco éxito va a tener la operativa en dólar australiano y quizás es momento de plantearse suspender la operativa para la semana que viene hasta que no haya una definición clara. Si nos vamos al largo plazo, que vemos, pues vemos claramente una tendencia bajista en medio largo plazo, una fuerte sobreventa y una vela de cierta indecisión esta semana. Niveles de referencia 0,7354, 0,7466. Estos son los dos niveles que nos marcan la diferencia entre una tendencia alcista, una tendencia bajista y una zona neutra que precedería a una composición de una tendencia alcista. Seguimos, por lo tanto, perdiendo posiciones después de la rotura tan importante que tuvo lugar el mediados del mes de abril, la rotura de esa línea de tendencia alcista que venía desarrollando el dólar australiano desde 2016. Por lo tanto, nos vamos acercando primero a esta zona de los 69, 0,69 y posteriormente pues ese nivel de mínimos de 0,6828 que es un auténtico nivel de referencia. Por tanto, en el medio largo plazo seguimos con el sesgo bajista, en el corto plazo totalmente neutros a final de esta semana. Vamos con el oro, 1226,53. Quedan ya lejos los $1.200 de precio de referencia, que hace apenas unas semanas pues era el precio con el que básicamente estábamos trabajando. Como podéis ver aquí, pues bueno, después de la fuerte caída en los mercados americanos, fuerte rol de activo refugio del oro. Y vimos aquí, bueno, aquí como Prometheus la semana pasada aprovechaba una operación dentro de este fuerte contexto alcista, sigue el contexto alcista, lo que pasa es que esta semana ya se ha moderado, Vemos como aquí nos está marcando una zona de techo alrededor de los $1.230 por onza aproximadamente. Seguimos ahora mismo dentro de ese contexto claramente alcista, no ha roto ni siquiera la primera directriz del movimiento, la directriz más cercana, que está en 1226,09. Mientras no rompa esos 1226,09 podemos seguir viendo ataques a esa zona de máximos y bueno, un poco acercamientos a esos $1.232. Pero si pierde y encima hace un pullback sobre esta zona de 1226,09, atención, porque entonces podríamos ver caídas que irían a buscar seguramente pues esta zona de $1.218 por onza. Más arriba los 1.235,53, 1.235,53, que es esta zona de aquí, que ahora son los 1.235,83, ¿vale? Estaríamos acercándonos y marcando ya, intentando marcar pues un rebote técnico y una zona de rechazo seguramente ante esta zona de resistencia de medio a largo plazo. Teniendo en cuenta esto, si volvemos atrás al gráfico de corto plazo, pues bueno, seguramente nosotros hemos tenido restringida la operativa a largos durante todo este periodo de aquí. No, hemos impedido que se abrieran operaciones a largo plazo en el corto plazo, digamos, ¿no? Aquí veis cómo lo teníamos indicado, ¿vale? Por la resistencia de largo plazo que hemos visto aquí. Por tanto, no nos fiamos de que pueda haber realmente un impulso alcista con ciertas garantías. Optamos más por la teoría de que, bueno, veremos un desarrollo o de caída o plano, mientras esto se irá acercando a esta zona superior, porque la media se irá acomodando a lo que está desarrollando el precio en las últimas jornadas, y entonces quizás cuando esté más cerca veamos un apoyo y una posible rotura. Por ahora seguramente podremos ver la prolongación de este desarrollo lateral, esto siempre que no haya sorpresas que reactiven el rol del oro como activo refugio naturalmente.
Ahora vamos a hablar del West Texas, un West Texas que se cotiza a $69,49, que ha perdido la zona de referencia de los $71,87, que era esa zona de control, esa zona técnica en el medio-largo plazo. Fijaos que siempre trabajamos con niveles de medio-largo plazo porque son niveles que afectan y que pueden cambiar el desarrollo normal, el desarrollo técnico normal de los movimientos en el mercado. Es decir, cuando nos acercamos a estas zonas, son zonas de distorsión, zonas que hace que las figuras técnicas que vemos normalmente en un mercado libre de obstáculos no las veamos y que cambien de sesgo, cambien de dirección o que cambien de intensidad. Y eso es porque hay una presencia de estas zonas técnicas. Podemos verlo aquí claramente, ¿no? Después de varios días, varias jornadas oscilando, intentando superar y consolidar esos $71,87, finalmente el petróleo desiste y a partir de aquí se desploma, y se desploma de una forma violenta porque ha agotado muchas de sus fuerzas alcistas intentando superar esta zona de resistencia. A partir de aquí nos vuelve a dibujar una clara tendencia bajista que ya era presente y era anterior, como podéis ver aquí, porque esto se inició aquí, pero que había quedado frenada por esta zona técnica, esta zona de medio-largo plazo. Cuando ya pierde todos los efectivos, todo el impulso alcista que le podía quedar para contrarrestar esta tendencia bajista, ganan los bajistas y por tanto el precio se desploma y nos va a tocar mínimos en la zona de 68,45. A partir de aquí, menos rebote técnico, como podemos calificar por ahora el del viernes, que no consigue ni romper la primera directriz de ese movimiento, queda justo por debajo de los $69,49. Por lo tanto, mientras no rompa esa zona, podemos ver nuevas bajas, nuevos movimientos a la baja que puedan intentar romper esa zona inferior. En el caso que la rompa, pues veríamos un movimiento técnico de pues descanso o de recomposición del mercado, intentando atacar pues esa directriz del movimiento bajista a los $71,12 en este momento. Y ahora vamos a hablar del Bitcoin, un Bitcoin que sigue completamente lateral, como podéis ver aquí, ¿eh? No hemos tenido mucha suerte en las dos últimas operaciones de Bitcoin, como también se ve reflejado. Sabéis que nosotros siempre os mostramos nuestra operativa tal como está, sin tapujos, sin tapar nada. Os mostramos todo lo que hay y ya os decimos que esto de rentabilidades astronómicas pues no es posible, ¿vale? En el trading hay que trabajar poco a poco, tener paciencia y ir construyendo tu operativa y ir construyendo tu rentabilidad poco a poco, con paciencia y sobre todo controlando muy bien los riesgos y más en mercado de divisas. Y si hablamos de las criptos ya ni os cuento, es decir, mucha precaución. Línea de referencia 6.453,46. ¿Por qué pongo esta línea aquí? No porque yo lo quiero, no porque vea que aquí hay muchos máximos y la dibujo aquí porque hay muchos máximos y a mí me coincide. La dibujo aquí porque es esta línea aquí, ¿vale? Vamos a ver cuál es. 6.453 la primera, ¿vale? 6.441 ahora mismo. Es decir, son zonas de medio largo plazo que tienen una influencia en los gráficos inferiores. En este caso trabajamos con gráfico diario. ¿Por qué no con gráfico semanal como con Forex? Porque aquí hay muchísima más volatilidad, ¿vale? Tenemos un activo muchísimo más volátil, por tanto, si nos vamos al semanal, esto ya sería una carnicería. Habría demasiada distancia, por eso ajustamos un poco más y trabajamos con un gráfico más rápido, porque el sistema que estamos probando en criptos no es el sistema de Forex, es otro sistema distinto, es un sistema de índices, pensado también para más volatilidad y por lo tanto trabajamos ajustando al gráfico diario. En el gráfico de 5 minutos que tenemos, $6.395,79 en este momento, porque los criptos se cotizan, siguen trabajando en fin de semana. Por tanto, este es el nivel que tenemos ahora mismo en el Bitcoin dólar, con un claro posicionamiento bajista. A pesar de este impulso de aquí, vemos que hubo un claro rechazo, quedó también de nuevo por debajo de esta zona, ha intentado romperla en varias ocasiones, no ha sido capaz y por lo tanto nuestro pronóstico en el corto plazo tiene que ser bajista en estos momentos, a pesar de que ahora parece que quiere hacer un nuevo impulso. Pero el pronóstico bajista en estos momentos pues es bastante claro. Y en el largo plazo también, porque no ha roto esta zona de aquí que quedará delimitada por este nivel de $6.524,71. Por tanto, pronóstico bajista ahora mismo en el Bitcoin dólar. Esto ha sido todo lo que hemos visto en los gráficos, ¿vale? Ahora vamos a hablar de dos tips, dos pequeños extras que os vamos a dar en nuestro comentario de hoy. El primero, vamos con el primero.
Vamos con el primero. Perfecto. Atención a la deuda europea. Este gráfico nos muestra el Bund alemán, la línea roja gruesa del fondo, respecto al resto de bonos a 10 años de la zona euro, los bonos más importantes. Atención a las cotizaciones y a los movimientos que puede haber. Normalmente veis que hay una cierta correlación, hay una correlación pues bastante clara entre todos y todos van más o menos al unísono, pero existen momentos en que se producen ciertas divergencias, como podéis ver aquí, en junio de 2011, donde el Bund cae y los demás se van todos al alza. En septiembre de 2014, donde el Bund cae, algunos caen, pero hay alguno que se va al alza. Esto es una crisis de Grecia importante, como podéis ver aquí. Y algún punto más. Esto es un gráfico que muestra la rentabilidad de los bonos, es decir, cómo va evolucionando la rentabilidad de los bonos. Y es un gráfico porcentual. No os muestro los valores, sino que muestra desde el punto de inicio cómo va evolucionando esa rentabilidad de los bonos, ¿vale? Llega a superar un 700% el bono griego, ¿vale? Aquí tenéis el bono, si no me equivoco, el bono portugués, que llega hasta el 260 y pico por ciento, el bono italiano, el bono español, es decir, todos los bonos, como podéis ver aquí, y qué picos de revalorización tienen respecto a este punto inicial, que es el 2009. ¿Por qué os muestro esto? Porque, bueno, podemos ver, si nos acercamos esta semana, qué ha estado sucediendo. Podemos ver cómo pues tenemos una cierta relajación de esta tensión en los mercados de renta fija. Lo podemos ver porque, como podéis ver, la rentabilidad de... a ver, porque a veces esto es un poco complejo y también a mí me despista. Este es el aumento de la rentabilidad, por lo tanto, tenemos un aumento de rentabilidad del bono alemán, exactamente, aunque podemos ver como en los últimos días hemos visto una remontada de las rentabilidades de pues los bonos soberanos de otros países. ¿Por qué estos países su bono sube de rentabilidad? Porque tienen que ofrecer una prima, un incentivo mayor para que la gente invierta en sus bonos. Esto, recordad que la renta fija va al contrario, es decir, cuando un país puede colocar bonos al 5% o debe ofrecer un 5% para colocar sus bonos, quiere decir que el mercado percibe en ese país más riesgo que si los pudiera colocar al 3%. Porque si yo veo que un país tiene mucho riesgo y me piden que invierta en él, lo haré si me dan una rentabilidad mayor. Si no, no me compensa. Por tanto, podéis ver aquí cómo desde principios de octubre ha habido una caída en la rentabilidad del bono alemán, porque hay más demanda de bono alemán. Y hay demanda de bono alemán porque se lo concibe como un activo seguro. Y en cambio, las rentabilidades, algunas más, otras menos, de pues países periféricos pues han subido. ¿Por qué? Porque se percibe más riesgo en estas rentabilidades. ¿Esto qué ha hecho? Pues ha hecho que aumente la famosa prima de riesgo. Por tanto, atención un poco a las tensiones que están habiendo en la zona euro, porque podemos ver movimientos de cierto calado próximamente. Los bonos siempre son un excelente termómetro de esto. Esto como primer punto. Y como segundo punto vamos a comentar este movimiento que hemos visto aquí. Como hemos comentado, ha sido un movimiento que Prometheus realiza detectando una fuerte tendencia bajista y ya entra con la tendencia bajista ya iniciada y abre posiciones a largo. Le sale bien la jugada, hubiéramos podido tener una señal falsa, pero esta vez la señal es correcta. ¿Cuál es también el hecho destacable de esta posición? El hecho destacable de esta posición, vamos a ponerla así que la vemos mejor, es que abrimos con una clara tendencia bajista, hay una profunda caída inicial, el par cuando ve una mínima reacción, como ve que hay una sobreventa bastante importante, el sistema cierra una de las posiciones, cierra una fracción importante de esa posición para asegurar la rentabilidad de la posición global, de la operación en conjunto. Sigue avanzando, vemos que hay una nueva caída, pero ha habido aquí un nuevo mínimo y por lo tanto cierra otra posición, porque ya empieza a detectar, ¿no? Después de esta zona de aquí, en que es poco perceptible,
podemos ver aquí, ¿vale? Este retroceso de aquí es demasiado rápido y esta zona de aquí, pues prefiere cerrar una segunda pata de esta posición. Y esto lo hace, como podemos ver, acertadamente, porque es que a partir de aquí no se producen nuevos descensos, prácticamente no se marca un nuevo mínimo y el par empieza a darse la vuelta. Esto no es arte de magia, ni es que tengamos una bola de cristal, es fruto del backtesting y fruto de la experiencia, pero sobre todo fruto del backtesting y de vincular los objetivos de nuestro sistema, de nuestra operativa, a la volatilidad. Es decir, la evolución de la volatilidad nos dice cuándo debemos salir. Si tenemos una volatilidad muy alta y esta se reduce, nos está indicando que el movimiento al cual nos hemos subido está finalizando y por tanto debemos salirnos de la posición. Así de simple y así de complejo. Pero bueno, aquí tenemos dos partes de la posición cerrada. Nos queda una parte. Esa parte, el sistema la deja abierta. Podemos ver que llegamos aquí. Llegamos a este punto. Este punto es las 16:15 horas del viernes. Y en este momento nosotros ejecutamos lo que llamamos un Close Friday, ¿vale? Es una funcionalidad que tienen nuestros sistemas que nos permite cerrar las posiciones automáticamente. Es decir, llegamos a este punto. En este momento justo de la sesión americana de viernes, la última sesión de la semana, nosotros decidimos cerrar nuestra operativa porque siempre, a no ser, excepto raras excepciones, cerramos la operativa a viernes, es decir, quedamos el fin de semana con cero saldo en posiciones abiertas. ¿Esto por qué? Porque evidentemente el fin de semana puede haber sucesos, puede haber volatilidad inesperada, puede haber un montón de cosas que hagan que abra con un gap importante el lunes y no queremos comernos ese gap, porque el backtesting y la experiencia nos ha demostrado que con solo pocas veces que fallemos y ese gap nos vaya en contra, nos puede causar un agujero importantísimo en la cuenta. Por lo tanto, preferimos no correr riesgos. ¿Esto nos limita nuestra operativa? Sí, es cierto, porque no podemos quizás hacer o no hacemos operaciones de larguísimo recorrido. Pero insisto, en excepciones, excepto excepciones, siempre cerramos la operativa. Estas son operaciones que hemos visto que se han iniciado una vez ya iniciada la tendencia. Son operaciones de un perfil diferente a otras operaciones que también hace Prometheus, que esas sí que podrían quedarse abiertas durante el fin de semana. Pero eso es otra historia. Si nos concentramos en esta operación, hemos visto ya estos dos cierres, pero este cierre se realiza mediante el Close Friday y es un cierre que nosotros hacemos manualmente. Nosotros activamos el Close Friday para que cierre. ¿Por qué lo hacemos en este momento y no más tarde? En este caso por dos razones. La primera es una razón extraordinaria, que es la conferencia del gobernador Carney, que podemos ver aquí qué volatilidad causó esta conferencia. No queremos vernos expuestos a esta volatilidad que nos hubiera ido en contra y nos hubiera hecho cerrar la posición en negativo. Por eso nosotros preferimos consolidar la posición, consolidar el beneficio y cerrar nuestra operación con anterioridad. Primer factor. Segundo factor, jornada de viernes, cierre semanal, queremos cerrar con saldo a cero porque esta es una operación de corto plazo. Por tanto, sabiendo además que es habitual, como podemos también ver en el euro dólar esta semana, que después de un movimiento importante realizado durante una sesión semanal, llegue la jornada de viernes y haya una reacción técnica en contra, preferimos, al iniciar esa sesión americana, cerrar la posición. ¿Esto qué es? ¿O qué supongo yo que puede ser? ¿O qué podemos suponer que puede ser? Pues simplemente muchos operadores que han tenido o han cogido esta tendencia bajista quieren hacer caja y quieren realmente materializar esos beneficios. Se quieren ir de fin de semana tranquilos y lo que hacen es cerrar esas posiciones. Nosotros lo que hacemos que es meramente eso, subirnos a ese carro, porque si no podemos tener una reacción en contra. Como podéis ver aquí, nosotros cerramos en este punto y el par ya hizo nada más que subir, es decir, acabó cerrando al alza. Una cosa más o menos esperable después de ver pues una potente caída durante la semana. Por tanto, es algo que era relativamente esperable. Por eso mi consejo es operando en divisas, cerrar vuestras posiciones en jornada de viernes, cerrarlas justo en la apertura americana. En una inmensa mayoría de veces
saldréis beneficiados al realizar esta operación, al hacer vosotros el cierre. Si esperáis a cerrar al final de la sesión, al final real de la sesión de Forex, pues os encontraréis seguramente bastante más alejados de ese punto de cierre que teníais justo antes de la sesión americana, porque la sesión americana normalmente lo que hace es cerrar las posiciones. Esta ha sido un poco la explicación que os queríamos dar sobre justo esta operación. Siempre intentamos daros algún punto de vista técnico que va más allá del mero análisis de los gráficos, porque siempre queremos daros pues cosas un poco más específicas y cosas que realmente os hagan aprender y evolucionar vuestro trading. Si os ha gustado, si queréis más cosas de este tipo, ponedlo en los comentarios, ¿vale? Danos un like y ponedlo en los comentarios de los vídeos. Nos podéis seguir también a través de nuestro newsletter, donde vamos publicando cosas, y os podéis también suscribir o registrar en la plataforma Trading Desktop, donde os vamos a dar información adicional, además de webinars para únicamente nuestros usuarios registrados. Ya estamos preparando algunos sobre los temas de volatilidad que creo que os pueden interesar. Nada más, esto ha sido todo para este programa de tiempo real, el 25 creo ya, que realizamos durante el fin de semana, y hemos visto un análisis creo que bastante completo del mercado, y además pues un par de cosas sobre operativa de trading que nunca vienen mal. Os dejamos, vamos a cerrar aquí, nos vemos la semana que viene en nuestro siguiente programa de tiempo real. Nos vemos durante la semana en nuestro podcast diario que podéis descargar en iBooks y en iTunes en Pulso de Mercados. El lunes no vamos a tener podcast porque por temas profesionales no voy a poder hacerlo, pero a partir del martes, justo a las 8 de la mañana, nosotros grabamos el podcast y en un espacio de 30-35 minutos acaba subido en la red, y antes de las 9 o a las 9 y algo lo tenéis disponible. Tenéis también un enlace a ese podcast en... vamos a ver si lo acertamos. Tenéis un enlace a ese podcast aquí. Bueno, ahora justo es el cuadro que no nos aparece. Aquí, ¿vale? Aquí tendréis el podcast cada día. Aparte de aquí tenéis el enlace a nuestro comentario semanal vigente de esa semana. Aparte de la explicación que podéis tener aquí, que también podéis verlo, pues tenéis aquí los enlaces a los programas de seguimiento de mercado. Así que a partir de aquí podéis seguir nuestra actividad a través del monitor de mercado de Trading Desktop o pues nuestro seguimiento de mercado con nuestros programas. Nada más, un saludo, os deseo un buen trading y nos vemos en forexperiences.com. For Experiences. Evoluciona tu trading.